Hey, Dios te bendiga, te saluda el hermano Gary Lee aquí en Estados Unidos. Bueno, yo quisiera estar allá en Jerusalén tantas veces que vamos para allá en mayo con el favor de Dios, pero es un día histórico. Quiero saludar a todo el pueblo del Señor a nivel mundial, Centroamérica, Sudamérica, los que aman a Israel. Los que aman al pueblo judío en especial, quiero decirles que estamos más que felices, bendecidos, contentos, estamos alegres. Hay un extraordinario entusiasmo, hay una tremenda motivación, especialmente los cristianos que entendemos que estamos ahora más cerca que nunca de la venida del Señor. Todo lo que está pasando es profético, es cumplimiento bíblico. Fíjense que hoy, lunes 14 de mayo, en el calendario gregoriano, porque en el calendario judío 5778, hace un mes atrás se celebró, por ejemplo, el aniversario 70 años del renacimiento de Israel. Pero ahora, hoy, 14 de mayo, recuerde que la fecha fue el 29 de noviembre del 1947, cuando en las Naciones Unidas se llevó a cabo una votación de la resolución de la partición de Jerusalén. Pero el día oficial formal fue el 14 de mayo del 1948. Ese fue el día que se levantó la bandera del pueblo judío y el primer ministro de Israel fue David Ben Gurión, que ahora el aeropuerto internacional lleva su nombre, una persona muy reconocida y jamás será olvidada. Y bueno, la historia de Israel ha sido literalmente extraordinaria, con muchas etapas distintas, pero recuerde bien esto, que en el año 48 Israel renació. Israel simplemente volvió a ser nación después de mucho tiempo, de siglos y siglos. Recuerde que en el año 70 después de Cristo subió Tito a Jerusalén y destruyó la ciudad. Era hijo de Vespasiano, que llegó a ser emperador de Roma, del Imperio Romano, al igual que Tito, que posteriormente llegó a ser también emperador. Y bueno, pero mucho antes que eso, 3000 años atrás, Jerusalén, la capital de la nación de Israel. ¿Y quién estaba al frente de esa capital? El distinguido llamado Rey David. Rey David, que nació en Belén, Bethlehem, Lehem, pan, la casa del pan. Y por eso a Jesús le dicen hijo de David, porque también Jesús nació en Belén. Una historia tremenda, extraordinaria. Los que no comprenden, entienden la historia de Israel, a veces cacaraquean, comentan, argumentan, tratan de traer una polémica que no tienen base, no tienen fundamento. Pero nosotros nos vamos a la Biblia, a la historia. Y estamos hablando de excavaciones arqueológicas. Esto es fundamental. Esto es una cosa que nadie puede negarlo. Es una realidad. Israel. Y la capital es Jerusalén. En el año 48, el presidente Harry Truman fue el primero que dijo que iba a apoyar a Israel con todo lo que tenía el gobierno americano. Y este día de hoy, finalmente se abrieron las puertas de la embajada americana en la capital del pueblo judío, que es la ciudad de Jerusalén. Ahora, por 70 años ha estado, por ejemplo, en Tel Aviv, simplemente por no ofender a los islámicos, a los árabes o a los palestinos en este momento, porque 70 años atrás no habían estos palestinos. Palestinos eran todos los que vivían en ese territorio. Déjeme ser claro. Incluso mis abuelos y mis familiares y todos mis descendientes, porque yo soy de ascendencia judía. Aunque yo nací en Nueva York, yo soy de ascendencia judía. Mi familia es eskenazi, de la parte norte de Europa. Acuérdate de eso. Pero acuérdate muy bien que todos los que vivían en ese territorio, que 2000 años atrás era la tierra de Judea, y 135 años después aparece el emperador Adriano, y simplemente por fastidiar a los judíos, le dice, ahora no se llamarán tierra de Judea, sino se llamarán Palestina. Algunos dicen que pudiera ser que el nombre Palestina viene de los filisteos. Realmente no hay una evidencia completa sobre ese tema. El asunto es que le llamaron Palestina por fastidiar a los judíos, y por siglos y siglos ha sido llamado Palestina, aún durante el tiempo del dominio de los otomanes. Y luego vino el dominio del Reino Unido de Inglaterra, y en el año 1947 empezaron, bueno, desde unos años antes, cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, que Adolfo Hitler mandó matar sistemáticamente en los campos de concentración, el masivo genocidio de la historia, matando 6 millones de judíos. Hubo una simpatía hacia los judíos, y entonces fue cuando se llevó a cabo la votación en las Naciones Unidas unos 3-4 años después. De hecho, yo no sé si ustedes sabían una historia tremenda
que muy poca gente conoce, que el presidente de Estados Unidos en el año 45 fue Franklin Delano Roosevelt, FDR le decían. Su vicepresidente era Harry S. Truman. Los judíos, los sionistas, vinieron con él porque estaban haciendo los preparativos para subir a las Naciones Unidas para que se llevara a cabo una votación para poder concederle, otorgarle a los judíos tener su tierra o su nación. Cuando vinieron con Franklin Delano Roosevelt, los judíos, los sionistas, él dijo, yo no puedo decidir si los voy a apoyar ahora hasta que consulte con los árabes. Y que es interesante, esto creo que tomó lugar, si no me equivoco, el 5 de abril del año 1945. 5 de abril. Pero 7 días después, exactamente 7, bueno, que no es coincidencia que Dios a veces funciona y trabaja dentro del número 7 en muchas ocasiones, muchas más de una vez, cantidad de veces. El 12 de abril, si no estoy equivocado, estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Le estaban haciendo un cuadro, le estaban pintando y a mediodía le dio un dolor en la nuca, cayó para atrás y se murió. Qué increíble. Él había dicho que iba a consultar con los árabes y que no estaba dando apoyo a los sionistas judíos. Meses después llegaron los mismos sionistas con ahora el presidente nuevo, Harry S. Truman, que era el vicepresidente, pero al morir Franklin Delano Roosevelt tomó la presidencia. Harry Truman recibió a los sionistas y le preguntaron igual, disculpe, si ellos estaban dispuestos a apoyar y recibir y 100% respaldar a los judíos. Harry Truman se paró en la oficina oval y dijo, distinguidos amigos judíos y sionistas, cuente conmigo para todo, porque yo apoyaré al pueblo judío y a Israel con todo lo que tenemos. Y desde esos días hasta el día de hoy, la nación americana ha sido el aliado más fuerte que tiene Israel en el Medio Oriente, el amigo más sólido y más cerca. De hecho, en las últimas presidencias, por ejemplo, como de Barack Obama, especialmente durante 8 años, este individuo le dio la espalda a Israel. George Bush lo apoyó igual que Clinton, pero no al nivel que lo ha apoyado Donald Trump. Donald Trump ha sido el presidente, después de Harry Truman, que ha apoyado a Israel como ningún presidente lo ha hecho en los últimos 70 años. Esto es significativo, al menos. ¿Por qué? Porque esto garantiza la bendición de Dios para Estados Unidos. Y esto también acelera el cumplimiento de las profecías. Estamos viendo que en cualquier momento el Señor... Ahora, escuche bien esto, porque esto es una cuestión muy importante que usted lo mire, que usted lo entienda. Que mucha gente no tiene el Espíritu y no entiende estas cosas, no lee la Biblia. El asunto de abrir la embajada como hoy, que es un día histórico. Hoy es un día histórico en Israel, en todo el mundo, y especialmente también para el judío, pero para los cristianos. El haber abierto la embajada en Jerusalén es decirle al mundo que Israel, esa es su capital. Aunque se revuelquen, y eso que ya parece que han habido decenas de muertos en la frontera de Gaza. Ahora, recuerde bien esto, que los que están en Gaza son manejados por Irán, por la Guardia Revolucionaria. Son financiados por los terroristas de Irán, porque Irán es reconocido mundialmente como el país patrocinador de terrorismo en todo el mundo. No hay discusión en eso. Ahí no hay argumento, vamos a investigar. No, eso está claro. Eso está categóricamente probado. Irán, los mulas de Irán, el viejo, el endiablado de Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei, y el presidente decorativo de Rouhani, que simplemente es un alcahuete y un blandengue del viejo este. Este gobierno, que es un gobierno opresor, realmente que tiene esclavizada a millones de gente en su país, son la antigua Persia y odian con una vehemencia tremenda a la nación de Israel. Estos tipos constantemente están amenazando a Israel. La estrategia de ellos es rodear a Israel. Por eso Israel no va a dejar que se los rodeen. Los rodea a Israel ¿cómo? En el norte, en el Líbano, tienen al grupo terrorista Hezbollah, manejado por Hassan Nasrallah. Ahora, Irán le está dando dinero a Nasrallah y está sosteniendo y está patrocinando y está financiando y está mandando misiles al grupo de Hezbollah.
Y luego en Siria ellos han metido soldados a Siria. De hecho, por eso es que Israel atacó Siria y destruyó las bases de ellos. Porque Israel no puede permitir que su pequeña nación, que está rodeada de árabes enemigos, puedan tener todos los iraníes rodeándolo. Esa es la estrategia de Irán. Irán tiene la estrategia de estar allí en el Líbano, estar en Siria, estar en Jordania. Todavía no está metido en Jordania como quisieran, porque el rey Abdullah de Jordania, el hijo de Hussein, de años atrás, siempre ha sido amistoso con Israel y tiene relaciones diplomáticas con Israel. Y en Egipto tampoco, con el presidente Al-Sisi. La cuestión es que eventualmente quieren rodear todo. Hamas está en el sur, Hezbollah está en el norte, Hamas acá están. Entonces Irán lo que quiere es rodear. Israel no lo va a permitir. Primero que nada, que Dios protege esa nación. Lo ha hecho por 70 años y lo seguirá haciendo total y rotundamente, con excepción de ese periodo profético que la Biblia llama el tiempo de la angustia de Jacob. Y esto va a suceder al final más bien de las 70 semanas de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Le estoy trayendo un poco de lo que es la línea de tiempo profética y escatológicamente hablando. Esto es muy importante. Yo no me proclamo escatólogo ni profeta ni nada, y no lo soy. Simplemente soy un estudiante y amo la palabra del Señor. Es todo, quiero que sepa claramente. Y no soy tampoco un analista político, pero cuando uno se pone a mirar todo lo que está pasando y contemplar y leer la palabra y ponerse delante de Dios, uno puede descubrir que estas cosas son fáciles de comprender en el amor del Señor y bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora escuche bien esto. Hoy, lunes 14 de mayo, es un día histórico, porque la embajada se abrió y esto está acelerando las profecías. Si esto el mundo no lo acepta, pero ya lo está mirando como un hecho, ¿cuánto faltará para que los judíos, ya que ahora tienen la embajada y todas las embajadas van a llegar a Jerusalén, o sea, ya están reconociendo Jerusalén es la capital? Se acabó. Jerusalén es la capital. Han muerto decenas, pero han muerto por su propia culpa, déjenme decirle. Hoy en la noticia ustedes van a ver los noticieros mentirosos como la CNN y a MSNBC, y van a ver, por ejemplo, a Univisión y Telemundo. Van a estar, en vez de hablar de las cosas buenas, de la bendición, de congratular, de decir más del tof a Israel y al pueblo judío, ellos no. Te aseguro que lo que van a hacer es, están aquí, mira cuántos han matado. Judíos no están matando gente, ellos mismos están provocando la muerte. Y entre los 52 que hasta ahorita, que acá en Los Ángeles, California, son apenas las 11:15 de la mañana, hora del Pacífico, hasta ahorita 52 muertos, seguramente van a haber más muertos, y creo que hay más de 1000 heridos. Imagínate tú, esto es culpa de ellos. Pero ya Israel encontró por lo menos a 3 o 4 terroristas que estaban poniendo bombas en las fronteras. Gaza está protegido, o sea, Israel, de la frontera. Hay un muro, hay una protección, están allí y el ejército está cuidando. Ellos están en su sección allá. Es una pequeña ciudad que es compleja, complicada, y es triste porque hay niños inocentes, mujeres inocentes, pero no tan inocentes. Porque ellos están de acuerdo y apoyan y patrocinan y respaldan y abrazan la filosofía y la ideología de destrucción al pueblo judío. Entonces seamos claros. Pero es triste que los terroristas de Hamas utilizan a los niños y las mujeres y los ponen al frente de las fronteras para que cuando venga la defensa del gobierno de Israel, pues ellos son los primeros que mueren. Pero sin embargo ellos están lanzando piedra, lanzando balazos, están poniendo bombas. Entonces ellos mueren por su propia culpa. Pero ¿qué no les pasa por aquí aceptar una realidad? Les hablo con mi corazón, aceptar una realidad. Jerusalén ha sido, Jerusalén es y Jerusalén seguirá siendo la capital eterna del pueblo judío. Y esto es lo que estamos viendo. Ya que se reconoció la ciudad de Jerusalén como la capital de los judíos y que se abrió la embajada, y en 2 días, bendita sea Guatemala, Dios bendiga al presidente Jimmy Morales y todo ese pueblo guatemalteco que ama a Israel, porque el miércoles, el 16, la embajada guatemalteca también abrirá en Jerusalén, es lo que tengo entendido, y esto va a ser algo extraordinario, seguido por creo que la embajada de Honduras, de la República Checa, de Rumanía, y también la información que nos llega es de Paraguay también. Y ojalá que todos los países puedan llegar a la misma
entendimiento, la misma decisión de saber que esto es inevitable. Pero con esto que ha pasado, ¿qué está sucediendo? ¿Cuánto tiempo faltará para que entonces los judíos también tengan la oportunidad de levantar su tercer templo? ¿Están oyendo? Tercer templo. ¿Qué significa esto? Que si los judíos pueden levantar su tercer templo, que va a ser proféticamente y escatológicamente hablando dentro del periodo de los 7 años de tribulación, en el momento que se manifieste el anticristo, esa persona carismática, que Donald Trump no lo es, de una vez para que lo sepan, no sabemos quién es, pero seguramente pienso y creo que pudiera estar ya vivo en alguna parte del mundo. Imagínate tú que los judíos tengan su tercer templo. Si ya los judíos tienen reconocimiento de la capital de Jerusalén, ¿cuánto faltará para el tercer templo? Y antes de que eso suceda, ¿qué es lo que va a pasar? La iglesia será levantada. El arrebatamiento, que muchos hoy no aceptan, no creen, no reconocen. Amigo, los que me están viendo a través del mundo entero, nunca hemos estado tan cerca de la venida del Señor como ahora. Sobre todo cuando vemos que la iglesia está en apostasía, engañada. Anoche predicaba sobre las 3 teologías falsas: la teología de la prosperidad, la teología de los apóstoles, la nueva red apostólica y los falsos profetas modernos, y la teología de la guerra espiritual. Yo le doy guerra espiritual al diablo. Yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Más grande es aquel que esté en mí que aquel que esté en el mundo. Yo sé que la palabra dice, Jesús me dice a mí, en su nombre echamos fuera demonios. Pero estoy hablando de este movimiento que tiene matices carismáticas con estas teologías nuevas, que viene siendo al final del día este gran movimiento que se llama Reino Ahora, Kingdom Now. Y tienes las doctrinas de dominianismo, Reino Ahora. Ya no te dicen Dios te bendiga, Dios te bendice. Vea, usted tiene que entender una cosa. Yo vengo de la vieja escuela, de la vieja generación. Y muchos de ustedes están diciendo, hermano, que usted tiene que modificarse, actualizarse. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes no se dan cuenta que ustedes son los que se han salido del camino? Los que han dejado la senda antigua. Que han caído, vaya, en la apostasía de los últimos días. 1 Timoteo 4:1, Pablo habla de ello. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios es lo que estamos viendo hoy en día. Y tenemos una gran iglesia que ha caído en esto. En la teología de la prosperidad, que incluye los pactos, incluye las llamadas siembras y las primicias. Y yo sé que la Biblia dice que se siembra generosamente y se cosecha. Eso es bíblico. Yo no estoy hablando de que yo doy ofrendas, yo diezmo. Los diezmos y las ofrendas son bíblicas. Yo jamás en mi vida, para ese montón de cabezas vacías que me escriben, usted que vive de los diezmos, yo no vivo de los diezmos, porque yo jamás en mis 46 años de convertido y delante de la presencia estoy, jamás he tomado un diezmo de nadie, porque yo no soy un pastor, soy un evangelista, pero sí recibo ofrendas. Y cómo yo viajo por todo el mundo y cómo Dios suple, eso es algo que la gente inconversa o gente carnal no puede comprender, porque no les para entender espiritualmente. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 que el hombre animal, y no es una ofensa, digo animal en el sentido que no es espiritual, no puede concebir ni comprender las cosas del espíritu. Dios siempre provee. Y camino por fe y vivo por fe, y Dios nunca me ha dejado, porque la Escritura dice, y Él suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es una bendición servir al Señor. Las profecías están frente a nosotros. ¿Cuánto faltará para el rapto? Muchos de ustedes ya no creen en eso. Las nuevas teologías, las nuevas creencias, las nuevas doctrinas. Y ahora tenemos universalismo. El Papa Francisco nos dijo hace unos días atrás, le dijo a un niño de 8 años que su papá, que era ateo, fíjate, el niño, yo le lloraba, Santo Padre, mi hijo, mi papá se murió el papá del niño, y es triste. Pobre niño de 8 años, es una tristeza para una criatura. Yo amo los niños son del Señor, ese niño es del Señor. Pero le decía, Santo Padre, mi padre no era cristiano, no era creyente, era ateo, pero era un buen hombre. Y él le preguntó, Padre, ¿se va a ir al cielo? Y el Papa le dijo al niño, porque es una mentira, le dijo, mi hijo, si tu padre era buena persona, ¿por qué Dios va a impedir que entre al cielo? Que la Biblia no dice que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pero esta doctrina se llama universalismo, donde dicen que hasta los ateos se van a salvar. Nadie va a ir al infierno,
Pues el Papa Francisco no dijo hace un mes y medio atrás que no hay infierno. Lo dijo en una entrevista llamada La Republiqué con un amigo de años, creo que Eugenio Scafali, un viejo de 92 años, y se lo dijo. Yo no creo en el infierno, dijo él. El infierno no hay tal cosa como infierno. Y las almas que se pierden, simplemente Dios va a tratar con ellas de otra manera. O sea, es una cuestión loca lo que estamos escuchando ahora, no solamente del Vaticano, sino de grandes denominaciones cristianas evangélicas. Y ahora tenemos una iglesia evangélica con mentes trastornadas, cobardes. Los predicadores, los pastores, ¿por qué no señalan la palabra? ¿Por qué no exhortan? ¿Por qué no amonestan? ¿Por qué no predican la verdad? ¿Por qué? Quisiera preguntarles a ustedes que me están viendo a través del mundo entero. Sí, yo sé que muchos de ustedes son nuevos y recientes y todo. ¿Y sabe qué es otra cosa más tremenda y más triste de verdad? Que la gente con las cabezas vacías, porque no tienen nada, mire, no tienen nada, tienen, haz de cuenta, están en blanco, mire, en blanco la mente. Y como no tienen argumento, como no tienen Biblia, como no tienen defensa, cuando uno les habla, por ejemplo, de la doctrina mormona, la doctrina de los testigos de Jehová, cuando uno les habla de las abominaciones de la Iglesia Católica, como no tienen argumento, a lo único que recurren es a lanzar insultos. ¿Y sabe qué hace eso? Cuando usted me lanza malas palabras, groserías, insultos, ofensas, amenazas, eso muestra que usted es un ignorante. Eso muestra la persona, la categoría de gente que es usted. Si usted fuera una persona de una altura, usted fuera un poco diferente. Contribuya, corrobore, comente su criterio, su forma de pensar. Diga, amado, distinguido señor Gary Lee, no estoy de acuerdo. Pienso que posiblemente, eso sí lo acepto. Pero cuando se ponen a decir tonteras, tanto jóvenes como viejos, mujeres también y todo, revela la vergüenza que son ustedes. Vergüenza que son ustedes, que lo único que hacen es primeramente que nosotros los borramos y los vetamos para siempre. Pueden ir a otra página, pero aquí nunca van a entrar más. Segundo, ustedes mismos delante del mundo entero, porque la gente es inteligente, la gente sabe. Hay gente que sabe. Ustedes mismos revelan la categoría de seres humanos que son ustedes. Cuando uno se ve perdido, ¿qué hace? Empieza a insultar. Pero sabe una cosa, aquí no se trata de quién se ve perdido o quién está ganando, porque aquí el que gana es Jesucristo. Aquí lo que se trata es siempre de compartir la verdad. Y la verdad es que en el día de hoy lunes 14 de mayo, Israel está celebrando un día extraordinario. Alabado sea Dios, aleluya. Y Jerusalén finalmente puede decir más del tov, porque la embajada americana se abrió en la capital del pueblo judío. Hey, que Dios tenga misericordia y ayude a los que están allí en esas fronteras. Que las mamás y los papás sean un poco inteligentes, que se vayan a sus casas. Queremos la paz, por supuesto. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pero lo que está pasando es profético, es bíblico. Y al final del día, se enoje quien se enoje, se moleste quien se moleste. Siempre amaré y apoyaré al pueblo escogido, a la simiente de Abraham, a la nación de Israel. Baruch Hashem Adonai. Bendito el nombre del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hoy es un día histórico. Histórico día en Jerusalén. Comparte este posteo, porque muchos tienen que escucharlo. Que Dios te bendiga. Shalom.